Bueno chicos, perdonen la demora, ya que debido a que tuve que crear los ejercicios y toda la cosa. Vamos a comenzar y vamos a realizar el cálculo de este circuito que yo les estoy mostrando para poder resolverlo y mostrarles cómo resolverlo a través de una serie de pasos o un diagrama que les va a ayudar un poco a ustedes a la parte que en realidad les cuesta, que es devolverse. ¿Ok? Ya. Para poder llegar a eso, lo vamos a hacer en el momento que corresponde, es decir, cuando ya llegamos a nuestra R total. El primer análisis corresponde a... Ustedes saben, identificar las resistencias que están en serie y las que están en paralelo. Para eso tienen que tener claro, muy claro, cuando algo está en serie con ese algo y cuando está en paralelo con otra cosa. Por ejemplo, esas dos están en serie, ¿sí? Y estas otras dos también están en serie, por eso las hice con un color. En cambio, estas están en paralelo. R1 con R3 no están en paralelo, por eso no las puedo juntar. ¿Por qué? Porque R4 está entre medio, que no está en serie con R1 y con R3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está R7 conectado. Entonces, ahí yo ya no puedo operar, es decir, solamente tengo estas tres para reducir hasta el momento. ¿Cómo voy a reducir? Voy a reducir de la siguiente forma. Yo las encierro en algo o con un color como ustedes quieran y le ponen nombre. RA, RB y RC. Después ustedes las conectan. RA entonces va a ser el serie de ¿quién? De R9 con R8. Ya saben, cuando hablamos de serie ponemos un más, porque eso es lo que se hace, literalmente se suma. R9 es de 9 kilos, 9 kilo ohm, ¿ya? No me molesta si no ponen la parte de ohm mientras están calculando, ojo, por ejemplo, si se miden 800 ohm, 800, no me molesta en el momento del cálculo. En este caso, por ejemplo, 9 kilos es igual a 9000, no nos podemos olvidar de eso. Y 800 ohm, ok. En donde me molesta y es por el cual se produce un problema es en el resultado cuando ustedes calculan algo. 9 kilos más 800 son 9800 o 9,8 kilos ohm. ¿Ya? 9,8 kilo ohm. ¿Por qué 9,8 kilo ohm o 9800? Lo voy a explicar solo por esta vez. Recuerden que esto es 10 elevado a 3, ¿sí? Y eso se está multiplicando. Esto no es parte del ohm, esto es una potencia. Y esto es lo mismo que 9000, en realidad, 9000 ohm. Ya, entonces 9000 más 800 es 9800 o 9,8 kilo ohm. El kilo, recuerden siempre, es parte de una forma de expresar la potencia en base 10 de números más grandes o números más pequeños. Nunca un adorno, ¿ya? O una unidad de medida, porque no lo es. Continuamos. RC, voy a continuar con RC, no RB, voy a continuar con RB. RB es el paralelo de R4 con R7, ¿sí? Ya, siempre hacemos esta forma para asumir o decir que ambas están en paralelo. Ojalá siempre hagan al menos el dibujo original y que al menos también les hagan aquí una demarcación con un color o con una cosa como les dije antes, y ahí por algún ladito le ponen RB, RC o de alguna forma me demarcan cuál es, así me ayudan para revisarle sus circuitos cuando quieren que se los revise y no tengo que estar adivinando cuál es cuál. Ya para mí es más fácil. Y si para mí es más fácil, también para ustedes es más fácil que yo pueda revisarles el circuito y encontrar la falla más rápidamente. Continuamos. 400 más 7 kilo ohm. ¿Eso estaría bien o estaría mal? ¿Los paralelos se sacan de esa forma? No, ¿cierto? Hay dos formas de sacar los paralelos. Una, si solamente tenemos dos resistencias, R4 por R7 dividido en la suma de ambas, R4 más R7, ¿ok? O podemos hacer 1 partido en R4 partido en R7, ¿ya? Ambas fórmulas son totalmente equivalentes e iguales. Podemos ocupar la que nosotros queramos.
Yo voy a ocupar R4 por R7 dividido en R4 más R7, ¿ok? No voy a escribir el cálculo aquí mismo, ya que en el video se está mostrando cómo ingreso los números, ¿ok? Es decir, no necesito escribir los valores acá, pero ustedes siempre cuando estén haciendo el cálculo deben escribir acá los valores porque yo necesito evaluar el desarrollo. Muchos se equivocan al momento de meter los números en la calculadora. 400 por 7 kilos. ¿Cuánto es 7 kilos? 7 o 10 por 10, en este caso esta base 3 porque es 7 kilos. 7000. 400 más 7 kilos, ¿ok? Igual, si da fracción, SD para decimal, ya SD para estar seguros. 378,37. Siempre dos decimales después de la coma. Y ojalá distintos de 0. 378,37. Entonces aquí me da 378,37 ohm. Da en kilo, da en ohm, da en ohm. No da en kilo por la sencilla razón de que yo ingresé los valores con la parte de kilo, es decir, la parte de potencia, a la calculadora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una está en kilo y la otra está en ohm. Si yo ingresara así y asumiera que esto es kilo ohm, tendría un problema de concepto. Yo no puedo juntar ohm con kilos y sumarlos a la loca. ¿Se entiende, no? O transformo el 0, si es que quisiera como asumir, o transformo el 400 a kilo y serían 0,4 kilos, ahí podría asumir que mi resultado da en kilo ohm, o transformo los 7 kilos en ohm y ahí sé sí o sí que me va a dar en ohm. O la tercera forma, y es como a mí me gusta y me acomoda, es meterlo con la potencia y todo. Si kilo es 10 a la 3, yo ingreso el 10 a la 3. Y yo sé que esto me da en ohm, a menos que la calculadora me dé una potencia. RC es R5 más R6 porque están en serie. Igual aquí, 5 kilos más 600 ohm me da ¿cuánto? 5,6 kilo ohm. Y hasta el momento tenemos nuestras resistencias equivalentes. Con nuestras resistencias equivalentes ya podemos dibujar nuestro circuito equivalente. ¿Sí? Entonces lo voy a dibujar más abajo. Hay que dibujar todo lo que ya está y conectar lo nuevo. Entonces, R3, R2 y algo más hacia arriba. Sí. Aquí se juntan con R1. ¿Ya? Y acá entre R1 y R3 va RB, ¿cierto? Le voy a poner nombre al tiro para no olvidarme. RB. Abajo entre R3 y la parte de abajo de BT, ¿quién va? RC. Muchos me preguntan, profe, ¿es necesario dibujar los circuitos? Si a usted le cuesta dibujar, comprender cómo devolverse con circuitos mixtos, es necesario. Porque el hecho que sea gráfico lo hace más entendible al momento de devolverse. ¿Ya? Y finalmente nos falta conectar la RA que va entre este punto y este punto, ¿cierto? Sería el punto superior de RB y el punto inferior de RB. Entonces acá tenemos R1, R2 y R3, RA, RB y RC. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Continuamos con el mismo análisis. ¿Qué cosas están en qué? ¿Hay series? ¿Hay paralelos? Sí. Aquí hay un paralelo que se formó en base a nuestras equivalentes. Y aquí hay otro paralelo. No hay series. Según la definición de los series, no hay series hasta el momento. Con esto estaríamos formando una nueva resistencia equivalente RD y RE. ¿Ok? Entonces, RD va a ser el paralelo de RB con RA. RE va a ser el paralelo de ¿quién? De R3 con RC. ¿Sí? Ya sabemos que se calcula de esta forma. Insisto, ustedes tienen que poner el desarrollo. Yo como estoy haciendo un video y muestro la calculadora, no lo necesito, pero ustedes tienen que poner el desarrollo. Entonces, RD, ¿cuánto vale? ¿Dónde está RD? Acá. 378,37
37 por decir la primera por la segunda dividido en la suma de ambas por RA. ¿Cuánto vale RA? 9,8 kilos por 9,8 kilos dividido en la suma 378,37 más 9,8 kilo. ¿Cómo escribimos kilo? 10 a la 3 por 10 a la 3 igual 364, ¿recuerdan cuando les dije después de la coma dos decimales distintos de 0? Ok, aquí tienen que tomar en consideración 364 sin aproximar, al menos así me gusta a mí, 304 porque recién ese es el segundo decimal después del 0. Los ceros no me dicen mucho en realidad. Entonces es eso mismo, 364,04 ohm. Y el otro paralelo es R3 con RC. ¿Cuánto o qué valor tiene R3? 3 kilos. Ya, 3 kilos entonces, ¿por cuánto vale RC? 5,6 kilos. 5,6 kilos. En este caso, en donde ambos están en kilos, tanto RC como R3, yo podría simplemente no poner el por 10 a 3 y asumir que el resultado me va a dar en kilo ohm siempre y cuando yo me maneje, ¿ok? Y entienda cómo funciona la matemática de esto. Si no lo entiendo al 100%, es mejor asegurarme poniendo la potencia. Más 5,6 kilos. Ya. Esto me da entonces 1953,48 ohm. Entonces después de esto, ahora ya tenemos un circuito mucho más reducido. Lo vamos a dibujar nuevamente. RD, nuestra nueva equivalente, ¿cierto? Va entre el punto de R2 y donde iba R3. Y abajo, en vez de R3, va el equivalente de ese paralelo, que es RE, ¿ya? Y no se nos vaya a olvidar la resistencia que está al otro lado. R1. Ya, aquí yo le puse R2 y esto se llama en realidad RD. ¿Ok? Lo que nos queda es, y que identifico a simple vista, es el serie de estas tres, que no está en serie con R1 porque está la fuente entre medio. ¿Ok? Entonces aquí vamos a calcular y decir que le vamos a dar un nombre, RF. RF va a ser igual a R2 más RD más RE, ¿ok? Lo cual corresponde literalmente a la suma. R2 tiene un valor de R2... Ay, me equivoqué en la transposición. Menos mal que eso no se ocupaba, ¿ya? Menos mal que eso no afecta en nada debido a que esas resistencias no las tocábamos hasta ahora. Entonces R1, que tengo el PC un poquito lejos de la pizarra, o sea, del touch. Entonces, y esta es... No sé dónde está rayando porque no veo el puntero. R2. Entonces este es R1, este es R2. Entonces esta es R1. Ya, ahí corregimos. Por suerte no afecta en nada hasta el momento. Y vamos a hacer el cálculo, que es la suma de las tres resistencias que están en serie. R1 tiene un valor de 1 kilo ohm, 1 kilo más RD. ¿Dónde está RD? Acá, 364,04 0,04 más 1953 SD para que nos muestre un 3317,52 ohm. Ok, ¿terminamos? No terminamos. ¿Por qué? Porque si yo ahora dibujo mi equivalente, tengo aquí la fuente, ¿cierto? Tengo mi RF y tengo mi R2, que es la que estaba y que estuvo siempre en ese lado, ¿ya?
Pueden ustedes no entender, pero debido a las definiciones que siempre hemos dado de paralelo y de serie, estos tres elementos, para no decirle cosas, estos tres elementos están conectados en paralelo entre sí. ¿Ok? Ya entonces da lo mismo si yo lo dibujo así o lo dibujo, por ejemplo, RF y acá dibujo R2, porque eléctricamente están conectados de la misma forma. Y si están conectados de la misma forma, quiere decir que R2 con RF están en paralelo. Obviamente la fuente no la puedo calcular como una resistencia. Ya juntando estas dos, estaría yo obteniendo la R total. Y R total sería el paralelo de R2 con RF. R2 vale 200 ohm, RF vale eso que calculamos ahí. Ya saben, el primero por el segundo. R2 vale 200 ohm por 3317,52 dividido en 200 más 3317,52 nos da una resistencia de 188,62 ohm. Ohm, kilo ohm, es ohm porque yo usé las potencias y si fuera kilo ohm a mí me daría un valor arriba de 1000. De hecho yo podría escribir esto como kilo ohm, 3,31 kilo ohm, pero me perdería bastantes decimales, entonces va dependiendo de cómo ustedes quieran operar. Mientras esté bien escrito, ya teniendo acá la R total, ¿cierto? Podemos determinar lo que ustedes ya conocen como corriente total. Nuestra RT, ¿cierto? Y es el B total, que vale 300 volts. Mi R total vale lo que está ahí, ¿cierto? Si tengo B total, R total, puedo calcular mi corriente total. Ley de Ohm. Son tres siempre las magnitudes, B y R. No tengo otra, así que despejo mi corriente total y luego a través del diagrama que yo he creado podemos analizar nuestro circuito y devolverlos. Ya, vamos a crear aquí una pequeña línea separativa o separatoria y decir que I total es igual a B total dividido en R total. Porque si yo me pregunto ¿quién es el voltaje aplicado a esa resistencia? El total. ¿Cuánto vale el total? 500, 300. $300 dividido en R total, que es 188,62. Ok, vamos a hacer el cálculo. 300 dividido 188,62 igual 1,59. ¿Qué es eso? Miliampere, ampere, microampere, es ampere. Yo metí los números derechamente, ninguno está en kilo, ninguno está en potencia. Por si divido volt en ohm me da ampere. Siempre me da en ampere. Ahora, si divido volt en kilo ohm, puede ser que me dé miliampere, como puede ser que no. Eso va a depender de lo que la calculadora me diga. 1,59 ampere. Esto es nuestra I total. ¿Ok? Ya teniendo nuestra I total, comenzamos nuestro análisis para devolvernos. Para eso tenemos que tener claro qué cosa está en serie y qué cosa está en paralelo. Si no, no podríamos devolvernos. Si no, no podríamos hacer nada. De hecho, no podríamos reducir el circuito. Y si a usted le cuesta, primero tiene que repasar esto, hacer bien esta parte, entenderla bien, identificar bien cuándo hay un serie, cuándo hay un paralelo y cuándo no. Y luego pasar a la segunda parte, que es devolverse para poder obtener qué cosa, qué nos piden acá, el voltaje y la corriente de todas las resistencias. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a nuestro super diagrama. ¿Qué dice nuestro diagrama? Recordar el postulado que dice lo siguiente: cualquier conexión en serie o elementos conectados en serie tienen la misma corriente. Recordar el postulado de que cualquier conexión en paralelo o elementos conectados
conectados en paralelo tienen el mismo voltaje, ¿ok? Eso ya lo sabemos. Si no nos acordábamos, ya lo sabemos. Por el hecho de estar conectados en serie, tienen la misma corriente sí o sí. Por el hecho de estar conectados en paralelo, tienen el mismo voltaje. Ya. Continuamos nuestro diagrama. Al devolverse por el circuito mixto, nos vamos haciendo las siguientes preguntas constantemente. Es decir, esto no es válido solo para la RT, esto es válido cada vez que lleguemos a una equivalente, ¿ok? Ya, si la resistencia a analizar es equivalente de qué resistencias y cómo están conectadas entre ellas, ¿ok? De qué o de cuáles resistencias y cómo están conectadas entre ellas. Entonces, ¿cuál es nuestra última resistencia equivalente? Es la RT, ¿cierto? ¿Es equivalente de quién? Es el equivalente de R2 y RF, o R2 o RF y R2, da lo mismo, acá cualquiera de los dos circuitos, es lo mismo. ¿Cómo están conectadas? ¿En paralelo o en serie? En paralelo. ¿Qué dice nuestro diagrama? La resistencia analizada equivalente de quiénes y cómo están conectadas, ¿cierto? Paralelo. Ok, están en paralelo. En caso de ser una conexión en paralelo, ¿qué aplicamos? El postulado de los paralelos. ¿Qué dice el postulado de los paralelos? Cualquier conexión en paralelo tiene el mismo voltaje. Ejemplo, ¿cómo lo aplicamos? Y acá podemos ver en el ejemplo. Si RH es el paralelo o el equivalente de las dos resistencias en paralelo, R7 y RD, son resistencias inventadas, entonces decimos que el voltaje en RH, es decir, el voltaje en nuestra equivalente, es igual al voltaje en R7, es igual al voltaje de RD. Y después procederemos a calcular las corrientes, porque si tenemos los voltajes y tenemos las resistencias, por ley de Ohm, ¿qué nos queda calcular? Las corrientes. Y procederemos a calcular las corrientes de IR7, es decir, la que corresponde a ese, y el voltaje de IRD, por ley de Ohm, es decir, la que corresponde a esa. Apliquemos ahora nuestro diagrama al circuito. Nuestra resistencia equivalente, y nos vamos devolviendo, es RT. ¿Equivalente de quién? De R2 y RF. Están en paralelo serie, están en paralelo. Por ende, nuestro postulado decía que el mismo voltaje de la RT es el voltaje de la RF y el voltaje en la R2. Partamos por eso. Partamos escribiendo eso. Entonces el voltaje, como RT es igual al paralelo de RF con R2, así yo escribo que algo está en paralelo a otra cosa. Entonces, o por lo tanto, tal cual como decía ahí, el voltaje en RT, el voltaje en RT es igual al voltaje en RF y es igual al voltaje en R2. La pregunta del millón es, ¿cuál es el voltaje en RT? Si yo me voy aquí a RT, ¿tengo el voltaje en RT? Sí, pues. B total es el voltaje en RT. Ahora, ¿se llama estrictamente BRT? No, se llama BT nomás, ¿ok? Pero ese es. Entonces, el voltaje en estas resistencias es de 300. Ok, en el fondo aquí 300 volts. Y esos 300 volts no corren para todos los paralelos, sino que corren para estas resistencias que están en paralelo, estas que están aquí. ¿Por qué? Pues si yo lo veo, estos 300 volts están conectados a estas resistencias que estas están en paralelo, no a esas, ¿se entiende? Esas comparten el mismo voltaje, pero no los 300, probablemente un poco menos, ¿se entiende? En cambio aquí le llegan directamente los 300 volts. Entonces, continuamos. ¿Qué decía nuestro diagrama? Entonces, si RH es el equivalente paralelístico de R7 y RD, entonces aplicábamos que el voltaje en esa resistencia iba a ser igual al voltaje en las otras resistencias y procedemos a calcular las corrientes de esas resistencias, porque si tenemos resistencia, voltaje, calculamos corriente, la idea. Si tenemos resistencia, si tenemos resistencia en F, tenemos voltaje en F, ¿qué podemos calcular por ley de Ohm? La corriente. Si tenemos resistencia en R2 y el voltaje en R2, ¿qué podemos calcular? La corriente. Entonces, corriente en RF igual a voltaje en RF dividido en RF. 300 volts dividido en RF, que vale acá 3317,52 ohm. ¿Ok? Nuestra calculadora, 300 volts dividido en 3317,52 nos da una corriente de, muy pequeña, así que ENG, para que nos muestre con potencia, 90,42 miliamperes. ¿Por qué mili? Porque está por 10 a la menos 3. Entonces, nuestra corriente es
90,42 miliamperes. ¿Ya? Y la corriente en R2 será o va a ser lo mismo voltaje en R2, que ya sabemos que es 300, ¿sí? Dividido en R2, que ya lo tenemos, R2, 200 ohm. 200 ohm. 1,5 mili, no, 1,5 ampere. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es decir, por esa resistencia solita corre 1,5 amperes, en cambio por todo el resto circulan 90,42 miliamperes, es decir, una pequeña fracción. Es más, si yo sumara estas dos corrientes que circulan por acá, ¿ok? La total, ¿cierto? Que es la que circula por RT, también circula por aquí. Y T, pero acá llega a un punto en donde la corriente total se divide, una para acá y otra para la R2. Obviamente la corriente la mayor cantidad de corriente siempre se va a ir donde la resistencia sea más pequeña. ¿Cuál de las dos resistencias más pequeña, RF o R2? R2 vale 200. ¿Cuánto vale RF? RF vale 3317. Entonces en R2 se va a ir toda la corriente. De hecho se va 1,5 amperes en R2, y en cambio acá en RF se van 90 miliamperes, 90,42 miliamperes. Y si lo sumamos nos damos cuenta que dan exactamente 1,59 miliamperes y fracción. Hasta ahí estamos listos, aquí estamos listos con este circuito. Pero, ¿qué dice nuestro superdiagrama? Nuestro superdiagrama nos dice, luego de esto, si no quedan equivalentes, estamos listos. Pero si no, volvemos a usar el diagrama hasta obtener todos los valores de las resistencias originales. Es decir, nos volvemos a preguntar, por eso copié la misma pregunta, y es como volver acá. La resistencia a analizar es equivalente de qué resistencias y cómo están conectadas. Entonces, continúo. De este circuito, ya ahora de este que son lo mismo, tengo que volver al circuito anterior. ¿Puedo devolverme por la R2 que es una resistencia original? No, porque ya calculé sus valores. Tengo que devolverme siempre por la equivalente, ¿ok? Y me hago la pregunta que dice acá. La resistencia equivalente es equivalente de quiénes y cómo están conectadas. ¿Cuál es mi equivalente? Ahora RF. ¿Es un equivalente de quiénes? De R1, RD y RE. ¿Cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Serie o paralelo están conectadas en serie. Al estar conectadas en serie, ¿qué me dice? En caso de ser conexión en serie, aplicamos ¿qué dice los series? Que cualquier cosa por el hecho de estar conectado en serie tiene la misma corriente. Ejemplo, si RB corresponde ya al equivalente serie de R5 y RA, entonces la corriente de RB es la misma corriente de R5, es la misma corriente de RA. Una vez que calculamos las corrientes, una vez que asumimos estas corrientes, procedemos a calcular lo contrario. Ya por ley de Ohm, si tenemos las resistencias y determinamos las corrientes, ¿qué podemos calcular? Los voltajes. Pero primero vamos por partes. Entonces aplicamos. Dijimos, no nos podemos devolver por R2, solo por RF porque es un equivalente. ¿De quién? De R1, RD, RE. ¿Están en serie o en paralelo? Están en serie. Como están en serie, la corriente de RF va a ser la misma corriente de estas tres. ¿Sí? ¿Cómo digo eso? Entonces ustedes acá. Como RF es un equivalente serie de R1 más RD más RE, es decir, un equivalente serie, por lo tanto, corriente igual o voltaje igual. Corriente igual. Eso dice el postulado, ¿cierto? ¿Corriente igual de quién? La corriente que circule por el equivalente, por RF, es la misma corriente que va a circular por R1, es la misma corriente que va a circular por RD y es la misma que va a circular por la RE, que casualmente ya la calculamos RF en el circuito anterior. Por eso son bastante útiles o prácticos los dibujitos. Entonces quiere decir que la corriente de todas estas vale 90,42 miliamperes. Y para eso no necesité calcular algo. Necesité analizar las conexiones, aplicar postulado, discriminar si era serie o paralelo y luego asumir.
Asumimos y calculamos. ¿Qué vamos a calcular? Si tengo la resistencia de R1 y tengo la corriente de R1, ¿qué puedo calcular? El voltaje de R1. Si tengo la resistencia de RD y la corriente de RD, ¿qué puedo calcular? El voltaje en RD. Y lo mismo para RE. ¿Se entiende? R1 1 kilo ohm por 90,42 miliamperes. RD tiene un valor de 364,04 ohm por 90,42 miliamperes y RE 1953,48 ohm por 90,42 miliamperes. Sus voltajes son 1 kilo, ¿sí?, por 90,42 10 a la menos 3 porque es mili. SD para 90,42 volts. Segundo voltaje 364,04 por 90,42 10 a la menos 3, 32,91 volts. Y el último es 1953,48 por 90,42 mili, 176,63 volt. 173,63 o 66, 63 volts. Entonces ahora ya estamos listos con este circuito y procedemos a devolvernos. Nos devolvemos por R1, por R2, no. Nos devolvemos por RD y por RE. Preguntándonos, en base a nuestro diagrama, ya, ustedes saben, luego de esto, si no quedan equivalentes, estamos listos. Pero si no, volvemos a usar el diagrama hasta obtener los valores, todos los valores de las resistencias originales. Es decir, la resistencia, nos preguntamos, ¿la resistencia es equivalente de quién y cómo están conectadas entre ellas? Y aquí yo me pregunto, RD y RE son nuestras candidatas para devolvernos. RD es un equivalente en paralelo de RD con RA. Y RE es un equivalente en paralelo de R3 con RC, ¿sí? Entonces el voltaje que yo calcule en RD es el mismo voltaje aquí y el mismo voltaje acá. Y el voltaje que yo calcule en RE es el mismo voltaje acá y el mismo voltaje acá. Por ende, ¿qué voy a poder calcular después? Sus corrientes. ¿Ya? Entonces voy a proceder a decir que el voltaje RE ahí es el mismo para las dos, con estas rayitas rojas, y el voltaje RD aquí es el mismo para las dos. ¿Y qué es lo que después procedo a calcular yo? La corriente en RA, la corriente en RB. La corriente en RC, da lo mismo si va en ese sentido o no, el punto es que me entiendan, y la corriente en R3. Y luego vuelvo a aplicar lo mismo. ¿Cuál de las que acabamos de calcular es un equivalente? Y por ahí nos devolvemos hasta llegar al circuito original. En nuestro circuito original, obteniendo todos los valores, deberíamos llegar a algo así. Y podemos comprobar si algunos de nuestros cálculos están correctos. Por ejemplo, si la corriente total, que es 1,59 amperes, se muestra acá, es porque la resistencia total está correcta, ya que es una simulación. La corriente total, como pueden ver, es 1,59, 58, 59 por ahí. Está cercano, amper, por ende, sí está correcto. Después tenemos la rama que va hacia allá, ¿cierto? Hacia RF y la rama que va hacia R2 y los calculamos acá. La que va hacia la RF dio 90,42 mA y la que va hacia el otro lado dio 1,5 amperes.
Si vemos nuestro simulador, acá tenemos 90,4 mA y para acá tenemos 1,5 A. Entonces hasta el momento en realidad estamos súper bien. Si vemos los voltajes calculados un poco más adelante, el voltaje en R1 dice que es 90,42 volts, lo cual es cierto. No está en el... ya lo con mediciones. Le vamos a poner al tiro un voltímetro. 90,4, ya. El menos es por una cosa de polaridad. Entonces nuestro cálculo aquí está perfecto. RD, que es el equivalente de acá, y RE el equivalente de acá, tienen 32,91 volts y abajo 173 volts. Es decir, el voltaje aquí es de 32,9 y el voltaje aquí es de menos 177. Bueno, es por un tema de polaridad, pero está dentro del valor calculado, ¿cierto? Acá dio 173, acá da 177, ¿sí? Pero es por un tema de rango. Eso, chicos, no quiero hacer más largo el video. Ustedes pueden terminar el circuito, tienen los valores simulados, pueden comparar. Y procedo también ahora a mostrarles, ahí están los valores, procedo a mostrarles el circuito que tienen que realizar. No quiero abrir Proteus. Ahí está. El circuito que tienen que realizar es este, que tienen que calcular resistencia total, corriente total, voltaje y corriente en cada resistencia. Se parece un poco al anterior, pero no es exactamente igual. ¿Ok? Y también tengo la imagen con los resultados, ¿sí?, de cada elemento, tanto la corriente como los voltajes correspondientes para que puedan comparar. Y ojo, ahí dice si está en miliamper o está en ampere el instrumento, así que pueden saber a ciencia cierta que están cercanos al valor que corresponde. Ok, yo voy a entonces a pasar a editar este video para subirlo y enviárselos y espero les vaya excelente.